engaño en su mano, echaría por tierra la verdad. Y aquí dice que vendría con gran poder, señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Sabes? Las apariciones de la Virgen María, y esto que voy a decir también es bien grave, es bien grave. La Biblia dice que los muertos están dormidos y nada saben. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen ya más parte en todo lo que hace o sucede debajo del sol. Entonces, ¿quién en verdad se aparece en las apariciones de la Virgen María? Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Amigos, amigas, hermanos, lo que estamos leyendo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Algunos se iban a apartar de la fe, iban a apostatar de la fe porque iban a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Ustedes se acuerdan cuando el profeta Samuel había muerto y el rey Saúl fue a hablar con una bruja, con una medium espiritista, una pitonisa? Y le dijo el rey Saúl: hazme venir a Samuel. Y se apareció un espíritu que decía que era el espíritu de Samuel. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que quien se apareció no fue el espíritu de Samuel, sino era el mismo ¿quién? El mismo diablo haciéndose pasar por Samuel. Los muertos no se aparecen, porque los muertos están dormidos y nada saben. Las apariciones de la Virgen no son nada más ni nada menos que espíritus engañadores y demonios que se aparecen haciéndose pasar para engañar a la gente. El poder romano iba a venir con grandes milagros y prodigios mentirosos para engañar según estaba profetizado. Y ahora volvamos a Daniel. Y hemos visto algunos de los engaños solamente de este poder. Pero hay una pregunta que hace uno de los santos a otro. Versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro santo preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En esta visión no solamente se mostraba la obra terrible de este poder romano, el cuerno pequeño, que iba a echar por tierra la verdad, iba a pisotear el santuario, iba a hacer a un lado a Cristo, iba a quitar el continuo sacrificio e iba a poner la prevaricación asoladora. La prevaricación asoladora quiere decir algo que trae destrucción porque enseña. La palabra prevaricar quiere decir enseñar al pueblo a faltar a los deberes de su religión, a ser infieles
a lo que Dios ha enseñado. Y esa prevaricación asoladora, ¿hasta cuándo duraría? El santuario hecho a un lado, el mundo entero yendo a hombres para recibir el perdón de los pecados en lugar de venir directamente a Cristo, yendo a santuarios hechos de mano, a santuarios en esta tierra, al santuario de la Virgen de Guadalupe, al santuario de la Virgen, ¿cómo se llama la Virgen de aquí? ¿La de Guatemala? La Virgen de Concepción. Asimismo, como el lugar de esta ciudad donde estamos en honor a la Virgen de Concepción, y la gente va a esos lugares de rodillas para conseguir el perdón de los pecados. En las fiestas de esas, en las fiestas patronales, la gente lleva las procesiones con los santos, la Virgen y a Jesucristo, creyendo que de esa manera podrán conseguir el perdón de los pecados, cuando la palabra de Dios declara que solamente un sacrificio es válido ante Dios, y ese es el sacrificio de Cristo Jesús, el único que te perdona los pecados. ¿Hasta cuándo duraría todo esto? Y la respuesta fue: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Amigo, amiga que me escuchas, en esta visión, la purificación del santuario es paralela a la visión del capítulo 7, donde el juez se sentó y los libros fueron abiertos. A ver, si te olvidas de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero te acuerdas de esto, vas a recordar lo principal de este sermón. Trata de ahora concentrarte. ¿Qué es la purificación del santuario? Nosotros vimos que la visión de Daniel 2, de Daniel 7 y de Daniel 8 son paralelas, cubren el mismo periodo en la historia. Y cuando las vamos comparando, una visión agrega más detalles a la otra. En Daniel 7, el cuerno pequeño es seguido por la visión del juicio, donde el juez se sentó. Y hoy comenzamos a ver a ese juez sentado en su trono, ese trono de llamas de fuego, que son ángeles. Pero también vimos que en las visiones de la noche vino uno semejante al Hijo del Hombre, y fue presentado delante del anciano de días. Ese Hijo del Hombre es Jesucristo, que al final de los 2300 días fue traído en las nubes del cielo al lugar santísimo para hacer la obra final del juicio, para recibir su reino y así llevarnos con Él. Antes de que Cristo venga a esta tierra se tenía que efectuar ese juicio. Y ese juicio, amigo y amiga, se está llevando a cabo en el cielo desde el año 1844, cuando se cumplió la profecía de los 2300 días. Ese es el juicio justo antes de la venida, y a través de ese juicio Dios está revisando los registros del cielo. Y en los próximos 3 o 4 minutos te voy a explicar lo que está pasando ahora en el cielo. La corte celestial está en sesión. Se están estudiando los casos de todos los seres humanos. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En ese juicio se abren los registros del cielo. Y todas las personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, se abren los registros de su vida. Y allí se ve si esa persona que una vez aceptó al Señor, que una vez profesó creer en Cristo,
se muestra a través de los registros de su vida si en verdad fue cristiano o nomás fue de labios para afuera. Su vida demuestra si en verdad confió en ese sacrificio y si todos los días vino al santuario para recibir el perdón de sus pecados, para confesar sus pecados. Si hay pecados que no fueron confesados, no pueden ser perdonados. Solamente Dios nos perdona los pecados que hemos confesado. En el año 1844 comenzó ese juicio en el cielo. Y la vista de todos los seres humanos ahora son llevadas al santuario donde Cristo intercede por nosotros. Al terminar ese juicio va a quedar determinado quiénes se salvan y quiénes se condenan. Y entonces Él va a venir a buscar a sus hijos. Lo que hemos visto hoy es la visión de Cristo en el santuario celestial, que el cuerno pequeño, el poder romano, quiso hacer a un lado para establecer un falso sistema de salvación. Falso sumo pontífice, una cabeza de la iglesia visible, un sacerdocio humano en lugar del sacerdocio de Cristo, sacrificios de la misa en lugar del único sacrificio de Cristo, e intercesores humanos muertos, como la Virgen y los santos que dicen que interceden por nosotros. Yo te invito en esta noche a que tú vengas a Jesús para recibir el perdón y la salvación. Yo te invito a que tú aceptes el único sacrificio que fue ofrecido por ti y por mí, el sacrificio del Señor Jesús. Si tú le aceptas, serás perdonado. Si tú confiesas sus pecados en el santuario celestial, directamente a Cristo, recibirás el perdón. En esta noche, el Señor Jesús te dice: ven a mí, que yo te redimí. Tú eres mío, yo te compré con mi sangre. Ven a mí, que soy el único que puedo darte el perdón y la salvación. Y si tú por la fe entras al santuario celestial y allí ves a Cristo haciendo la obra final de intercesión, de limpieza, de purificación del pecado en el cielo, y si confiesas tus pecados a Él, Él te limpia, Él te perdona y Él dejará tu nombre en el libro de la vida. Termino con mi último versículo en esta hora, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú no quieres que Jesús borre tu nombre del libro de la vida, y por cierto te pregunto, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Cómo hacemos para que nuestro nombre se escriba en el libro de la vida? ¿De qué manera tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida? Cuando tú aceptas al Señor Jesús, cuando le recibes, cuando naces del agua y del Espíritu, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Escucha, joven, señorita, escucha, hermano y hermana, cuando tú naces en esta tierra, tu nombre se escribe en el libro del registro civil. No puedes tener un documento si no estás registrado en ese libro.
Y hay muchas personas que nunca los anotaron en ese libro. Y cuando quieren sacar un documento, una identificación, no pueden, porque no tienen su nombre escrito en el libro de nacimientos, en el libro del registro civil. Ese es el nacimiento físico. Pero Jesús dijo que el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, dijo él, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así como cuando tú naces se escribe tu nombre en el libro del registro de nacimientos, en el municipio donde tú naciste. Así, cuando tú aceptas al Señor Jesús y naces del agua y del Espíritu, nacer del agua es a través del bautismo, tu nombre se escribe en el libro de registro de los nacimientos en el cielo. Ese es el nuevo nacimiento del cual habló el Señor Jesús, sin el cual no puedes entrar al reino de los cielos. Si nunca has nacido de nuevo, quiere decir que tu nombre no está en el registro del cielo. Pero si tú has nacido de nuevo, tu nombre está en el libro de la vida. Y para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida, dice aquí, al que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Tienes que ser vencedor a través de Cristo sobre todo pecado. Tienes que confesar todo pecado y pedirle al Señor que Él te dé la victoria sobre ese pecado, para que cuando se abran los registros del cielo y tu nombre sea llamado, se encuentre que tu vida está limpia de todo pecado por la sangre de Cristo, y por su gracia has logrado la victoria sobre todo pecado en tu vida. ¿Cuántos aquí creen que se puede dejar de hacer lo malo por el poder de Cristo Jesús? ¿Puedo ver las manos? ¿Creen ustedes que Cristo tiene poder para perdonar los pecados? ¿Creen ustedes que Cristo tiene poder para darte la victoria sobre el pecado? Alabado sea su nombre. Vamos a ponernos en pie entonces y vamos a pedirle al Señor que Él cumpla su promesa en nosotros, de darnos vida eterna a través de su Hijo. Antes de orar, yo quisiera preguntar, ¿hay alguno aquí en esta noche que aunque ha nacido físicamente aquí en esta tierra, todavía no ha nacido del agua a través del bautismo para que su nombre sea escrito en el libro de la vida? Ahora, yo no me refiero al nacimiento de los niños recién nacidos, ni me refiero al bautismo de los niños recién nacidos. Ese bautismo también fue cambiado por el poder romano. No es el bautismo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Cristo se bautizó de 30 años en el río Jordán. Los apóstoles bautizaban a personas que se arrepentían de sus pecados. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguno aquí que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento y no ha nacido del agua a través del bautismo? No te dé vergüenza en esta hora la pregunta que te voy a hacer, porque es muy importante. Jesús dice que si tú quieres que Él defienda y confiese tu nombre delante del Padre, tú tienes que confesarle a Él delante de los hombres. ¿Hay alguno aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo, que aún no ha sido bautizado así de adulto
aceptando al Señor Jesús y reconociendo su pecado para ser perdonado. Yo quisiera orar por esa alma en esta noche. Si tú no has nacido del agua a través del bautismo, siendo bautizado ya de grande, de adulto, entendiendo lo que estás haciendo y arrepintiéndote de tus pecados, Dios te está llamando para que te entregues a Él. Y yo quiero orar por ti en esta hora, para que tú puedas tomar ese paso de nacer del agua y del Espíritu. ¿Hay alguno aquí en esta noche que quiere decir: pastor, yo soy esa alma? Yo nunca he sido bautizado así de grande. Quizás mi papá, mi mamá me bautizaron de chiquito, pero yo no sé de eso porque no me acuerdo. Pero yo sé que tengo que bautizarme como Jesús mandó para perdón de mis pecados. ¿Hay alguien aquí que quisiera decir: pastor, ore por mí, porque yo soy esa alma? Yo quiero prepararme para el bautismo. ¿Hay alguien? ¿Quisieras levantar tu mano ahí en el lugar donde estás? Si aún no has tomado el paso del bautismo, yo quiero orar por ti en esta hora. Allá hay una persona, una joven en la parte de atrás. El Señor te bendiga. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Amén. El Señor te bendiga a ti también, joven. A ti también. El Señor te bendiga. ¿Alguien más que aún no ha sido bautizado? El Señor te bendiga a ti también. ¿Alguno más? ¿Quisieras levantar tu mano? Dios conoce tu corazón. Él conoce y tú sabes que Él te está hablando a ti. Puede ser que la persona que está a tu lado no sepa, pero tú sabes que Dios te está hablando a ti en esta hora. Él es el único que te puede dar el perdón, y si tú le niegas a Él y no aceptas su llamado, te condenarás, pero si le recibes, serás salvo. ¿Alguien más que aún no ha sido bautizado? Allá hay un hermano. El Señor te bendiga, joven. ¿Alguno más? Levanta tu mano en el lugar donde estás. Yo quiero orar por ti. Los que aún no han tomado el paso del bautismo, levanten su mano. Yo quiero orar por ustedes. Quizás hay alguno aquí que fue bautizado, pero se apartó del camino del Señor, se salió del redil, tropezó, cayó y volvió a enredarse con las cosas de este mundo y sabe que necesita comenzar de nuevo. Hay alguno aquí que tiene el valor de decir: pastor, yo soy esa ovejita, yo me aparté del camino, pero yo quiero reconciliarme con el Señor. ¿Quisieras levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga. Amén. Señor te bendiga. No te dé vergüenza de confesar tu error delante de los hombres. Alguien más tiene el valor de decir: pastor, yo soy esa ovejita que me salí del redil, ore por mí. Amén. El Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más? ¿Quisieras levantar tu mano en esta hora? El que me niega delante de los hombres, yo negaré su nombre ante mi Padre, dijo Jesús. Pero aquel que cuando yo lo llamo me sigue y me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Alguien más necesita levantar su mano y confesar a Jesús en esta hora? Hazlo en este momento, porque vamos a orar por estas almas. Señor les bendiga a ustedes también. Amén. Amén. Vamos entonces a pedirle al Señor que selle estas decisiones de cada uno de los que estamos aquí. Y si tú me estás viendo a través de la pantalla, también tú necesitas tomar esta decisión en esta hora. Dios conoce tu corazón. Y si tú reconoces que eres pecador y necesitas de esa sangre preciosa de Cristo para ser lavado, allí donde estás, dile: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy perdido, quiero ser salvo, creo en ti, creo en tu sacrificio,
acepto a Jesús como mi Salvador. Quiero prepararme para tomar el paso del bautismo. Que el Señor te bendiga a ti también. Oremos. Amante Dios, en esta hora hemos visto las manos que se han levantado, son muchos, que han tomado la decisión en esta hora de entregar su vida a ti. Hay algunos que nunca han tomado el paso del bautismo, hay otros, Señor, que han sentido tu voz llamándoles a regresar al redil, a hacer un nuevo pacto contigo. En el nombre de Jesús yo te pido que tomes cada una de estas manos dentro de la tuya, que es toda poderosa, y que los lleves de tu mano, los conduzcas y no los dejes caer. Señor, aquí hay muchos otros que aunque hemos